Buen día, mi nombre es Luisa y vamos a hablar sobre los tipos de datos, su almacenamiento y la ética de datos. Comenzando con los tipos de datos, tenemos los estructurados, los no estructurados, de lenguaje natural generado por máquina, basado en gráficos, audio, video e imagen. Los estructurados son datos que se relacionan entre sí y establecidos en un registro, ya sea tablas, árbol genealógico o datos jerárquicos. Los datos no estructurados son datos que no se relacionan entre sí y están libres de contexto, por ejemplo, un correo electrónico. Por su lado, los datos del lenguaje natural sirven para comprender, interpretar y generar un lenguaje humano. Permiten aplicaciones como chatbots, asistentes de voz, análisis de sentimientos y traducción automática. Por ejemplo, la Alexa. Los datos generados por máquinas se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación y otra máquina sin intervención humana. Los datos gráficos son gráficos matemáticos, es una estructura matemática para modelar las relaciones entre objetos, utilizan nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar los datos y relacionarlos entre sí. Por otra parte, el audio, imagen y video es una información digital de cada medio como los formatos MP3, MP4, GPN, etcétera. Y especificaciones de calidad, ya sea tasas de bytes, resoluciones que permiten su reproducción y almacenamiento. Ahora, el procesamiento de datos ocurre cuando se recopila información y se convierte en información útil. Está realizada por un científico de datos o un equipo de científico de datos. Las etapas del procesamiento son seis. La primera consiste en la recopilación de datos, en la cual se lleva a cabo la extracción de datos en lagos y almacenes de datos. Se debe de adquirir de fuentes confiables. La segunda etapa es la preparación de datos, también es llamada preprocesamiento. En ella se depuran y organizan los datos sin procesar, se detectan posibles errores o datos incompletos y se trata de mejorar la calidad de los datos. La etapa 3 es la entrada de datos en el cual los datos se introducen a su destino y se traducen a un lenguaje comprensible. La cuarta etapa es el procesamiento en el cual los datos comienzan a procesar para su interpretación. Se realiza mediante algoritmos aprendidos, varía según la fuente de datos, ya sea de redes sociales, dispositivos conectados y el uso previsto para que está destinado. La quinta etapa es la salida o interpretación de datos. En ella los datos ya son utilizados por quienes no son científicos de datos, se traducen, son legibles y se presentan en forma de gráficos. Eh, ya pueden ser utilizados para los propios proyectos. Por último, el almacenamiento de datos. En ella se almacenan los datos para que estén a la disposición en un futuro y estén resguardados. Ahora, ¿cómo se almacenan los datos? Se almacenan en bases de datos y almacén de datos. La base de datos es una colección de datos que se almacena para acceder y recuperar datos. Está proporcionado por un sistema de gestión de datos. Se manejan tablas complejas, no realiza grandes consultas analíticas. En cambio, el almacén de datos está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Realiza grandes consultas analíticas y es una fuente de análisis de datos a medida que se registran y pueden recuperarse en cualquier momento. Utiliza lecturas más simples y menos tablas. Ahora, la ética de la ciencia de datos son principios morales para el uso responsable y beneficioso de los datos, abarcando su recopilación, análisis, almacenamiento y aplicación. Su importancia radica en que previene la discriminación y la desigualdad social, además de proteger la privacidad individual y la confianza pública. Los principios claves incluyen la transparencia, en el cual se debe informar sobre el uso de los datos, la autonomía individual, dar control sobre los datos, la rendición de cuentas, asegurar la responsabilidad y la equidad. Esta es mi bibliografía. Es todo por el día de hoy y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.